DJ Fran Casas en cabina. Sean bienvenidos, soy Brandon Ulises Casas Morales. El día de hoy les explicaré el tema de árboles en matemáticas básicas para computación. En este video abordaremos los temas de propiedades de un árbol, tipos de árboles, bosques, árboles ponderados, árboles generadores, árboles de búsqueda, recorrido de un árbol y su aplicación e importancia para las ciencias de la computación. Como primer punto del video abordaremos lo que es un árbol. Un árbol es un grafo simple donde únicamente existe un camino entre cada par de vértices y no tiene ciclos. Sea un conjunto denotado por A igual a A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 y A12 y T sea una relación representada de la siguiente manera. Como podemos apreciar, la relación T está representada en forma de árbol que pertenece al conjunto A, y a esta representación de T la vamos a nombrar árbol T. Ahora les explicaré las propiedades de los árboles. Como primera propiedad es de que cada uno de los vértices contenidos en el árbol lleva por nombre nodo. La otra propiedad es de que el primer nodo por el que empieza el árbol lleva de nombre raíz. Otra propiedad es de que la unión entre cada uno de los nodos lleva por nombre rama. Otra propiedad es de que los árboles están constituidos por niveles, empezando en el nivel 0, donde se encuentra el nodo principal o la raíz, y van bajando sustantivamente. Como podemos apreciar, este árbol está contenido en 3 niveles. La otra propiedad de los árboles es de que se pueden agrupar entre hermanos, padres y hijos. Por ejemplo, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3 son hijos del nodo 0 y a su vez son hermanos entre sí. Otro ejemplo es de que el nodo 1 es padre del nodo 4, nodo 5 y nodo 6. La última propiedad de los árboles es de que los nodos que no tienen ningún sucesor se les denomina hojas. Este árbol, como podemos apreciar, tiene 8 hojas, las cuales serían el nodo 4, el nodo 5, el nodo 6, el nodo 11, el nodo 12, el nodo 8, el nodo 9, el nodo 10, ya que no hay ningún nodo que siga después de ellos. Ahora les explicaré los tipos de árboles. Los árboles se pueden clasificar de dos formas, por número de nodos o por altura. En este apartado solo les explicaré por número de nodos. El nombre de los árboles recibirá por el número máximo de nodos. En el caso del binario, tiene un número máximo de 2 ramas por nodo o 2 hijos. En el caso del trinario, un número máximo de 3 ramas, y en el caso del cuaternario, 4 ramas, y así podemos seguir secuencialmente. Aquí les mostraré unos ejemplos de árboles binarios. Nada más les explicaré de ejemplos de árboles binarios, ya que en matemáticas básicas para computación nos importa mucho que solo tenga 2 salidas, que hace referencia al código binario, que es 0 y 1, encendido y apagado. Por ejemplo, este nodo que está solito, al no tener ninguna rama, está cumpliendo con la característica de los árboles binarios, que su máximo de ramas son 2. Entonces, este nodo que está solito podemos asumir que es un árbol binario. En el siguiente árbol podemos ver que solo tiene una rama, que también cumple con las características de los árboles binarios. Y aquí podemos ver otro árbol que tiene el número máximo de ramas, que son 2, entonces también es binario. Después les explicaré lo que es un árbol binario completo. Un árbol binario completo es aquel que tiene o 2 ramas por cada nodo o ninguna rama en el caso de las hojas. Aquí podemos ver un árbol que tiene al principio 2 ramas y después en este nodo solo tiene una rama.
Podemos asumir que este árbol es binario porque cumple las condiciones del número máximo de ramas, que son 2, 1 o 0, pero no es un árbol binario completo. Y en la parte de arriba tenemos el árbol binario completo, que si nos podemos ver en todos los nodos tiene un número máximo de 2 ramas y de ninguna rama en el caso de las hojas. Y otra condición para ver si un árbol binario es completo es esta fórmula, que es el número de nodos internos más 1 y nos dará el total del número de hojas. Como podemos recordar, los nodos internos son aquellos nodos que no son hojas. Y por ejemplo, en este árbol tiene 3 nodos internos, 1, 2 y 3. Y si nos acordamos que le tenemos que sumar 1, obtendremos el número de hojas. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 hojas. La otra tipo de clasificación de los árboles es por su altura. En esta clasificación solo existen 2 derivaciones, que sería balanceado y desbalanceado. Un árbol balanceado es cuando solo hay un nivel máximo entre sus hojas. Aquí tenemos un ejemplo de árbol desbalanceado, donde podemos observar el nodo C, que es una hoja, se encuentra en el nivel 1, mientras su última hoja de este árbol se encuentra en el nodo K y se encuentra en el nivel 4. También podemos balancear árboles dependiendo de las características pasadas, que sería por el número de nodos. Por ejemplo, este árbol es un árbol desbalanceado trinario porque en el nodo B se derivan el máximo de 3 ramas de un nodo, y podemos asumir que es un árbol desbalanceado trinario. Ahorita les mostraré un ejemplo de este mismo árbol balanceado pero en forma binaria. Y ahora tenemos el ejemplo del mismo árbol ya balanceado en binario. ¿Cómo podemos saber que es binario? Por la característica de que tienen un máximo de ramas de 2 por cada nodo. Y podemos asumir que es balanceado porque cumplen la condición de un máximo de nivel entre hojas. Porque, por ejemplo, aquí la hoja F y G se encuentran en el nivel 2 y las otras hojas H, I, J y K se encuentran en el nivel 3. Entonces podemos asumir que este árbol es balanceado y binario. Ahora les enseñaré el apartado de bosques. Los bosques también se pueden representar en grafos como también en árboles, pero ahorita solo me enfocaré en árboles. Los bosques son el conjunto de árboles y aquí podemos tener 2 opciones. Un árbol completo lo podemos llegar a partir en varios tipos de árboles. El árbol más grande siempre va a ser nuestro árbol completo y el árbol más pequeño solo sería la unión entre 2 nodos, como tenemos la representación aquí. Así como también podemos partir árboles, también podemos unir árboles, como por ejemplo, teniendo el árbol A, el árbol B y el árbol C, podemos crear el árbol ABC, donde se encuentran cada uno de los árboles. Esta no es la única forma en la que se pueden juntar estos árboles, y la forma en la que tendremos que unir o separar los árboles será como mejor nos convenga o como nos lo soliciten. Ahora les explicaré el término de árbol generador. Un árbol generador es aquel árbol que tiene un peso designado o un valor designado en cada una de sus ramas. Por ejemplo, en este caso resolveremos el problema para realizar una red de trenes de diferentes ciudades de Madrid. Por ejemplo, en este árbol podemos apreciar que de Madrid a Valencia tiene un peso que en este caso va a ser representado por kilómetros de 325, de Valencia a Barcelona de 296, de Madrid a Tarragona de 534, de Madrid a Castellón de 417 y de Madrid a Zaragoza de 352. Y el peso total del árbol se va a obtener sumando todos los valores de las
ramas que tiene el árbol. Por ejemplo, al sumar todos estos valores nos da un peso total del árbol de 1924, pero esta no es la única opción de acomodar este árbol. Por ejemplo, en el siguiente caso podemos ver que de Madrid a Zaragoza o de Zaragoza a Madrid tenemos un peso de 325, de Madrid a Castellón de 417, de Castellón a Valencia de 65, de Castellón a Tarragona de 186 y de Tarragona a Barcelona de 98, y en este árbol tenemos un peso total de 1091, y aquí lo que nos preguntamos es ¿qué queremos más? Si un mayor peso o mayor kilometraje o menor peso y menor kilometraje. En este caso, como las estaciones de redes son caras y entre menor kilómetro es mejor, nos decantaremos por este tipo de árbol, pero no siempre puede ser así. Por ejemplo, si tuviéramos otro tipo de árbol y tuviera un peso menor, nos decantaríamos por ese peso. Hay varias formas de acomodar estas ciudades o diferentes formas de acomodar los árboles, y también va a ser dependiendo a lo que nos soliciten. Por ejemplo, hay veces que en otros casos el peso del árbol lo necesitamos hacer de la mayor cantidad posible, porque hay veces que entre mayor peso, mayor beneficio, pero siempre va a ser de acuerdo a lo que nos soliciten. Ahora les explicaré el concepto de árbol ponderado. Un árbol ponderado es aquel que todos sus nodos externos o hojas, recordemos que las hojas son todos los nodos que no tienen ningún sucesor, están designados con un valor o peso. Por ejemplo, en este árbol podemos ver que esta hoja está designada con el valor 7, esta con el valor 4, esta con el valor 3 y esta con el valor 5. Ahora les enseñaré a calcular la longitud del peso del árbol. Por ejemplo, para empezar tendremos que entender dos variables, W y L. La W va a ser el peso del nodo y la L van a ser el número de ramas que se encuentran desde la raíz o nodo principal hasta la hoja que estemos tomando. Por ejemplo, vamos a empezar primero con esta hoja. La W, recordemos que es el peso del nodo o el valor y está representado con el número 3. Y la L es la longitud o las ramas que hay entre la raíz hasta el nodo. Y por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3 ramas. Entonces pondremos como L1 igual a 3. Seguiremos con el 5. La W es el peso, que es igual a 5. Y la L es el recorrido de las ramas. Entonces es 1, 2, 3. L2 es igual a 3. Después seguiremos con el 4, donde el peso, recordemos que es el valor del nodo, es 4. La L va a ser la longitud de las ramas, y aquí desde el nodo central hasta esta hoja es de solamente 2 ramas, entonces L3 es igual a 2. Después seguiremos con esta hoja, donde su peso ya vimos que es 7, entonces W4 es igual a 7. Y su longitud es de solo una rama, entonces L4 es igual a 1. Y después aquí ya tengo la fórmula, donde tendremos que multiplicar el peso por su longitud de cada nodo y después sumarlo. Por ejemplo, W1 por L1 más W2 por L2 más W3 por L3 más W4 más por L4. Aquí lo sustituiremos, en este caso nos queda W1 que es igual a 3 y L1 que es igual a 3, esto se multiplica y nos da de resultado 9, W2 por L2, W2 es igual a 5 y L2 es igual a 3, W3 que es igual a 4 y L3 que es igual a 2, que multiplicados nos dan 8, W4 que es igual a 7 y L4 que es igual a 1 y que multiplicados nos dan 7, la suma de estos números nos da un valor de 39, y 39 es la longitud del árbol ponderado. Ahora les explicaré lo del recorrido de un árbol. En el recorrido de un árbol tenemos 3 diferentes opciones, que sería preorden, inorden y postorden. Ahorita les explicaré lo que quiere decir preorden. El preorden de un árbol es procesar el árbol en estos 3 pasos. El paso número 1 es procesar la raíz.
El paso número 2 es recorrer el subárbol izquierdo y el paso número 3 es recorrer el subárbol derecho. Ahorita les mostraré un ejemplo de este árbol en preorden. Para comenzar tenemos que ubicar nuestra raíz, que es el nodo A. Entonces nuestro primer paso para el preorden es procesar la raíz, entonces procesaremos A. Después tenemos que ir al subárbol izquierdo. El subárbol izquierdo de A es B, entonces B se convierte ahora en nuestra raíz, así que lo pondremos como el siguiente valor. Después tendremos que ir otra vez al lado izquierdo de B, que el lado izquierdo de B es D, entonces lo pondremos como el siguiente valor. Después después de la D se convierte en nuestra nueva raíz, así que obtendremos el lado izquierdo que es F, así que lo pondremos como el siguiente valor. Después nos podemos dar cuenta que F no tiene ningún nodo siguiente, por lo que no tiene ni árbol izquierdo ni subárbol derecho, entonces nos regresaremos a D. Ya procesamos el lado izquierdo de D, pero nos podemos dar cuenta que tampoco tiene el lado derecho, así que nos regresaremos a B. Después de B, como ya procesamos todo el lado izquierdo, ahora procesaremos el lado derecho, que es E, entonces lo pondremos como siguiente valor. Después de E, el siguiente valor del lado izquierdo es G, así que lo pondremos. Y después de G ya no hay ningún otro valor, ni de izquierda ni de derecha, así que nos regresaremos a E. E tampoco tiene otro valor derecho, así que nos regresaremos a B. De B ya hemos procesado tanto el lado izquierdo como el lado derecho, así que nos regresaremos otra vez a A. Y como podemos dar cuenta, de ahí ya tenemos todo el subárbol izquierdo, así que ahora iremos con el lado derecho. El lado derecho de A es C, y así que lo pondremos como el siguiente valor. Después de C tendremos el subárbol izquierdo, que es H, así que lo pondremos como siguiente valor. Y nos podemos dar cuenta que H ya no tiene ni subárbol izquierdo ni subárbol derecho, así que nos regresaremos a C. Después de C ya vimos que tenemos el lado izquierdo, ahora iremos al lado derecho de C, que es el nodo J, así que lo pondremos como siguiente valor. Después de J tendremos el árbol izquierdo, que es K, así que lo pondremos como siguiente valor. Y ya por último pondremos el lado derecho de J, que es L. Y acabamos de obtener el preorden de este árbol, que va en el orden de A, B, D, F, E, G, C, H, J, K, L. Ahora el siguiente recorrido de árbol que les explicaré será el inorden. En este tendremos igual 3 pasos y se acomodan de la siguiente manera. Primero recorreremos el árbol izquierdo y después procesaremos la raíz. Y el tercer y último paso es recorrer el subárbol derecho. Ahora les explicaré el mismo árbol del ejemplo pasado, pero ahora en inorden. Primero nos ubicaremos en la raíz, que es A. Pero recordemos que tenemos que recorrer el árbol izquierdo. Nos pasamos a B. Ahora B es nuestra raíz, pero tendremos que pasarnos igualmente al lado izquierdo. Lo mismo pasa con D, que es la nueva raíz, y nos pasaremos al lado izquierdo. Ya como F no tiene ningún otro nodo que le siga, lo procesaremos y lo pondremos como el primer valor. Después, como no tiene ningún nodo siguiente, nos regresaremos a D. Y recordemos que de nuestra raíz, como ya procesamos F, que es nuestro árbol izquierdo, tendremos que procesar la raíz, que será D. D no tiene lado derecho, así que nos regresaremos a B. Y como B es nuestra raíz y ya procesamos todo el lado izquierdo de B, lo procesaremos como el siguiente valor. Después, ya que tenemos el lado izquierdo y procesamos la raíz, iremos al lado derecho de B, que es E. Así que lo procesaremos como el siguiente valor. Y después de E sigue G, lo procesaremos como el siguiente valor. Después, ya que procesamos todo el árbol de G, nos regresaremos a E. Y como no tiene el lado derecho, así que nos regresaremos a B. Después, ya que tenemos todos los dos lados procesados de B, nos regresaremos a A. Y como de la ya procesamos todo el lado izquierdo y A de nuestra raíz, procesaremos la letra A. Después nos regresaremos al lado derecho, que es el tercer paso, y C se nos convierte en nuestra nueva raíz, pero recordemos que tenemos que empezar por el lado izquierdo, así que nos iremos a la letra H, que es el lado izquierdo de C, así que lo procesaremos como el siguiente valor. Después
Ya después de que procesamos el lado izquierdo de C es nuestra raíz, así que lo procesaremos como el siguiente valor. Después nos iremos al lado derecho de C, que es J. Pero recordemos que tenemos que J se convierte en nuestra nueva raíz, así que nos iremos a la letra K, que es el lado izquierdo, así que procesaremos acá. Después, como K ya no tiene ningún otro nodo que le siga, nos regresaremos a J, y como ya procesamos el lado izquierdo de J, y ahora J es nuestra nueva raíz, así que la procesaremos a J como el siguiente valor. Y por último ya tenemos todo el lado izquierdo de J, así que procesaremos ahora el lado derecho de J, que es L, y queda como último valor L. Entonces el in orden de este árbol queda como F, D, B, E, G, A, H, C, K, J, L. Ahora, el último recorrido de árbol que les explicaré será el postorden. Aquí los pasos del postorden es: número 1, se recorre el subárbol izquierdo; número 2, recorrer el subárbol derecho; y número 3, procesar la raíz. Ahora les explicaré con el mismo árbol de los ejemplos pasados, pero su orden en postorden. Empezaremos ubicándonos en la raíz y recordemos que el primer paso es recorrer el lado izquierdo de A, que es B. Después vemos que el lado izquierdo de B es D, así que nos iremos al D, y que D se convierte en nuestra nueva raíz, así que procesaremos el lado izquierdo, que es F. Nos podemos dar cuenta que F ya no tiene ningún nodo exterior, así que este lo tomaremos como raíz, y como dice el paso 3 es procesar la raíz, entonces pondremos F como el primer valor. Después de haber procesado F nos regresamos a D, y ya vemos que procesamos el lado izquierdo de D, y D no tiene el lado derecho, así que como D es nuestra nueva raíz, procesaremos D. Después nos regresamos a la letra B y vemos que tenemos ya procesado el lado izquierdo. Ahora toca procesar el lado derecho de B, que es E. Después podemos ver que E no tiene el lado izquierdo, así que nos iremos al subárbol derecho, que es G, y nos podemos dar cuenta que G ya no tiene ningún nodo sucesivo, así que lo procesaremos a G como el siguiente valor. Después nos regresamos a E y ya vemos que E no tiene el lado izquierdo y ya procesamos el lado derecho, así que como E es nuestra nueva raíz, la procesaremos a E. Después nos regresamos a B y ya tenemos los dos lados procesados, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, y como B es nuestra raíz, procesaremos a B. Después nos regresaremos a A, y como ya tenemos todo el lado procesado de A izquierdo, nos iremos al lado derecho de A. Entonces el lado derecho de A es C. Después podemos ver que C tiene el lado izquierdo y es el nodo H, así que como H no tiene ningún lado de derecha a izquierda, procesaremos a H. Después nos regresamos hacia otra vez, ya procesamos el lado izquierdo, ahora nos iremos al lado derecho, que es J, y podemos darnos cuenta que J tiene el lado izquierdo, que es K, y después de K ya no hay ningún otro nodo sucesivo, entonces pondremos a K como el siguiente valor. Después nos regresaremos a J, y de J se convierte en nuestra nueva raíz, pero J ya procesamos el lado izquierdo, ahora iremos con el lado derecho, que es L, y procesaremos a L como el siguiente valor. Después nos regresamos a J y ya procesamos el lado izquierdo y lado derecho de J, y como J es nuestra raíz, procesaremos a J como el siguiente valor. Después de J nos regresaremos a C, que se convierte ahora en nuestra nueva raíz, y ya procesamos tanto el lado izquierdo como el lado derecho de J, del lado derecho de C, ahora C lo procesaremos como el siguiente valor. Y por último nos regresamos a la raíz principal del árbol, que es A, y nos podemos dar cuenta que ya procesamos tanto el lado izquierdo como el lado derecho de A, entonces como A es nuestra raíz, procesaremos a A. Y ahora este árbol en postorden queda de la siguiente manera: F, D, G, E, B, H, K, L, J, C, A. Ahora les explicaré el tema de árboles de búsqueda. Para que un árbol sea de búsqueda, refiriéndonos a árboles binarios donde solo tienen
un máximo de hijos de 2 o máximo de ramas 2 por nodo, tendremos que ver que de nuestra raíz todos los nodos que estén a la izquierda sean menores que la raíz y todos los nodos que estén a la derecha sean mayores que la raíz. Por ejemplo, en este árbol que empieza con la raíz 8 podemos ver que todos los nodos que están a la izquierda son menores que 8. Por ejemplo, el 3, el 1, el 6, el 4 y el 7. Y todos los nodos que están a la derecha son mayores a 8. Por ejemplo, 10, 14 y 13. Pero no solo con eso es un árbol de búsqueda, tenemos que ver que en todos los nodos se cumple esta condición. Por ejemplo, en el nodo 3 a la izquierda es menor que 3, que está el 1, y a la derecha es mayor que 3, que es 6. Después nos iremos al nodo 6, que a la izquierda tiene un número menor que 6, que es 4, y a la derecha un número mayor que 7. Después nos iremos al nodo 10, que no tiene lado izquierdo, por lo tanto el lado derecho de 10 es mayor que 10, que es el 14. Después en el nodo 14 no tiene nodo a la derecha y a la izquierda tiene un nodo menor que él. Por lo tanto, sí se cumple la condición en cada uno de los nodos. Entonces, este árbol binario es de búsqueda. Otro ejemplo es también con las letras, acordándonos de que a la izquierda la A siempre va a ser la menor y la Z siempre va a ser la mayor. Entonces, viendo este árbol binario de letras, siempre representándonos en la raíz, podemos ver que a la izquierda todas las letras que están a la izquierda de J son más chiquitas que J. Por ejemplo, D está más a la izquierda, G está más a la izquierda, F está más a la izquierda y H está más a la izquierda que J. Y del lado derecho podemos ver que P, M, W y T están más a la derecha que J, pero igual tenemos que comprobar que se cumple esta condición en cada uno de los nodos. Por ejemplo, yéndonos al nodo D, vemos que no tiene nodo izquierdo y que después de D, al lado derecho está G y podemos darnos cuenta que G está más a la derecha que D. Y ahora en el nodo G podemos darnos cuenta que la letra F está más a la izquierda que G y que del lado derecho H está más a la derecha que G. Entonces sí se está cumpliendo la condición en esta parte. Después nos iremos al nodo P, donde en la letra P la M está más a la izquierda, entonces es menor y se está cumpliendo la condición. Después la W está más a la derecha que P, entonces es mayor. Y nos iremos ahora al nodo W, donde no tiene lado derecho, pero sí tiene lado izquierdo, y la T está más a la izquierda que W. Entonces acabamos de ver que este árbol binario de letras cumple las condiciones para ser un árbol de búsqueda. Por último y en conclusión, les diré la importancia de este tema que es árboles, ahora que ya comprendemos mejor, y sus características en la importancia y aplicación en las ciencias de computación e informática. La primera es la generación de códigos para algún programa de computación. Otra aplicación que tiene es la generación de operaciones o fórmulas aritméticas. Otra ventaja de este tema de árboles es que podemos realizar diversos tipos de códigos de búsqueda y sus aplicaciones pueden variar tanto como procesadores de texto o inclusive inteligencia artificial o algún algoritmo de cifrado. Otro beneficio que tiene es de que podemos generar códigos para mejorar nuestra lógica, ya que al realizar un árbol llevamos una secuencia y un orden lógico que nos permite mejorar a la hora de programar. Y por último, podemos con estos árboles ver el coste total de un código de programación. Recordemos que la eficacia de un código de programación no solo se mide en que se pueda ejecutar o resolver un problema, sino la eficacia se mide en que aparte de resolver este problema, lo resuelva con una menor cantidad de líneas de código.